Vaya jóvenes, vamos a dar inicio a la clase como tal, a la sesión de este día. ¿Me confirman los compañeros en línea si pueden ver ya la presentación? Ok, muchísimas gracias, muy amable compañeros. Vaya, vamos a entonces a platicar un poquito acerca de este material. Fíjense que en general ya vimos toda la parte relacionada con todo lo básico de la programación orientada a objetos, que involucraba todos los pilares que nosotros ya conocemos. Ahora bien, vamos a ver un poquito un tema relacionado con el hecho de agrupaciones de objetos. Llámese en arreglos o llámese colecciones. Ya ustedes más o menos, entiendo, conocen el tema de arreglos. Puede ser que el de colecciones a lo mejor no tanto, o a lo mejor sí. Pero vamos a trabajar un poco con estos temas. Vamos a estar trabajando un poquito con estos temas y viendo cómo podemos utilizar estos arreglos para poder almacenar información, solo que como todos conocemos va a ser información no persistente. No es información persistente, dado que una vez dejemos de ejecutar el programa, perdón, todos los datos se pierden, pero nos sirven como una especie de almacenamiento de datos temporales. Así lo vamos a ver. Entonces la idea es que vamos a comenzar a ver cómo podemos utilizar los arreglos y en su momento las colecciones o listas genéricas para poder agrupar objetos. En general, los arreglos son la forma de registrar conjunto de valores del mismo tipo. Es como que tengamos un conjunto de una agrupación o un conjunto de variables del mismo tipo. Eso básicamente es en principio el tema relacionado con los arreglos. Y pues, como pueden apreciar, no es aparentemente nada del otro mundo. Aquí podemos ver que podemos trabajar con diferentes tipos de datos. Como vamos a almacenar un conjunto de valores del mismo tipo, podemos tener int, podemos tener float, podemos tener double, char, string, etcétera, todos los tipos de datos que nosotros ya conocemos. Ahora bien, en un arreglo X solo podemos manejar datos de un solo tipo, no podemos mezclarlos, ¿verdad? No podemos mezclarlos. Así como en una variable que definimos de un determinado tipo, no podemos asignarle un valor que no corresponde a ese tipo, así pasa con los arreglos, que no podemos en un mismo arreglo manejar diferentes tipos de estos tipos genéricos. Y en el caso de los conjuntos de valores de diferentes tipos, podemos crear, y aquí ya vamos llegando nuevamente a lo que nosotros hemos estado trabajando un poco en el tema de la programación orientada a objetos. Podemos crear clases. De repente vamos a tener la necesidad de que nosotros, bueno, en este arreglo yo lo que necesito guardar es un conjunto de valores, pero de diferentes tipos. ¿Cómo le hago? Si me dicen que los arreglos van a almacenar diferentes valores, un conjunto de variables, pero que tienen que ser con un tipo de valor eh, igual, entonces, ¿cómo le hago si yo necesito un conjunto de valores, pero que sean valores de diferentes tipos? Entonces, ahí vamos a ir aterrizando un poco con el tema de crear clases. Y como nosotros ya sabemos esto de las clases, ¿verdad? Entonces ya no tenemos ningún inconveniente con ello. ¿Qué vamos a hacer? Las clases van a seguir la misma lógica que nosotros hemos venido trabajando hasta la fecha. La idea es que en una clase vamos a encapsular dichos valores y vamos a crear un arreglo de esa clase. Y ya con ello nos va a permitir que podamos almacenar diferentes valores o tipos de datos en un solo arreglo, dependiendo de cómo hayamos encapsulado o configurado nuestra clase, nuestra plantilla, ¿verdad? Que es la clase. Entonces, esto depende mucho del tema relacionado con los atributos. Nosotros en los atributos que le definimos a las clases los vamos a poner de diferentes tipos. Cuando creamos un arreglo referenciado a un tipo de una clase que nosotros hemos generado, pues le estamos dando la capacidad de que pueda almacenar esos diferentes tipos de datos dependiendo de cómo nosotros hayamos configurado los atributos. Por ahí anda la cosa relacionada con poder registrar datos de diferentes tipos utilizando clases. Utilizando clases. Vale, en principio vamos a definir un arreglo como una estructura homogénea. Homogénea, esto quiere decir que va a almacenar valores del mismo tipo, compuesta por varios elementos, todos del mismo tipo, y almacenados consecutivamente en posiciones de memoria. Ya vamos a ver que los arreglos tienen diferentes posiciones.
Cada elemento puede ser accedido directamente por el nombre del arreglo seguido del índice entre corchetes. Digamos que aquí ya estamos hablando del tema específico de Java. La mayoría de lenguajes lo manejan así, pero aquí lo que vamos a mencionar específico de sintaxis va a estar relacionado con Java, que es lo que hemos venido trabajando. En esta parte aquí, todo lo que mencionemos específico de sintaxis va a estar relacionado con Java. ¿Sí? Entonces, una cosa importante con el tema de los índices, como la mayoría me imagino ya conoce, es que los índices son de los arreglos son base cero. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer elemento nosotros se va a almacenar y lo vamos a acceder referenciado mediante la posición o el índice cero. Entonces, básicamente, el primer elemento sería cero y n-1 es el índice del último elemento. O sea, digamos que si tenemos un arreglo de 10 posiciones, vamos a tener índices ¿de dónde a dónde? De 0 a 9. Es correcto. Muy bien, compañeros, de 0 a 9. Eso es, digamos, esto es teoría básica y sintaxis básica de arreglos en general. Lo estamos viendo porque al final, aunque nosotros creemos un arreglo referenciado con un tipo clase que nosotros hayamos creado, funciona y la lógica es exactamente la misma. La lógica sigue siendo la misma. Entonces es importante que tengamos un poco claro esta parte. Vaya, ¿qué pasa, por ejemplo, si con respecto a los arreglos nosotros intentamos acceder? En este caso nos dice acceder, pero podría ser asignar también. Si se intenta acceder a un elemento con un subíndice menor, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Qué pasa si intentamos acceder o intentamos trabajar con un arreglo referenciando un índice que no existe? Digamos, si nosotros tenemos un arreglo, ya decíamos, de 10 elementos, quiere decir que son 10 posiciones, pero como lo estamos trabajando base cero, sería el índice de 0 a 9. Si yo quiero acceder a, de ese arreglo a la posición, por ejemplo, 10, ¿qué va a pasar? Va a dar error, ¿verdad? Ahí nos va a dar un error. Y es un error que está en Java manejado a través de esta excepción. Miren, esta excepción sería en este caso, sería esta excepción que nos está diciendo que estamos intentando acceder a un índice del arreglo que está fuera del alcance del mismo. Ya sea que nosotros le queramos pasar uno menor o uno mayor. Entonces, una vez estemos intentando acceder al valor referenciado con un índice que no existe, nos vamos a topar con esta excepción, con este error. Vale, entonces es importante que vayamos teniendo eso un poco en consideración. También podemos verificar, miren, la longitud de un vector mediante un atributo público del mismo, el cual es el length. Este es un atributo o una propiedad, digamos. Entonces, si nosotros en un momento dado no conocemos cuál es la longitud de un vector o de un arreglo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Digamos que si nosotros estamos manejando un arreglo que es un tanto dinámico, que no lo definimos o sea, no lo definimos con una cantidad de posiciones X desde el inicio, sino que va a variar dependiendo de que lo vamos a crear, dependiendo de que el usuario nos diga que 10 elementos, 15 elementos, o dependiendo de la interacción del usuario. Entonces nosotros no vamos a saber si lo necesitamos recorrer, cómo vamos a manejarlo de manera tal que lo podamos recorrer de forma correcta y no tener este problema, esta excepción. Lo vamos a hacer utilizando esta propiedad .len, que lo que nos hace es que nos va a brindar cuántas posiciones tiene el vector X que estemos analizando. Entonces, a través de este atributo público, el .len, nosotros vamos a estar accediendo a la longitud del vector. Y aquí lo podemos ver, miren. Este es un atributo, entonces lo podemos acceder de esta manera en Java y lo podemos asignar a una variable de tipo entero en este caso, ya que esto nos va a estar retornando un valor entero, ya sea de 0 a el, el tamaño que tenga nuestro vector. ¿Sí? El tamaño que tenga nuestro vector. Y lo vamos a estar identificando con esta variable, de manera tal que tranquilamente vamos a utilizar un for para hacer el recorrido
Y en vez de colocarle que el for vaya de 0 a 10, por ejemplo, o de 0 a 9, le vamos a decir que vaya de 0 hasta el vector punto y su longitud, ¿verdad? Accedido a través de la propiedad o el atributo length, en este caso. Esa es la forma de recorrer. Como les menciono, es toda esta misma teoría básica que estamos analizando aquí de los vectores, la vamos a utilizar independientemente que estemos trabajando con un vector que sea de tipo clase. Fíjense que aquí está un pequeño ejemplito. Aquí podemos ver cómo se manejan, digamos, los diferentes, cómo se vería un arreglo viéndolo desde un punto de vista gráfico y cómo podemos manejar el tema de las posiciones. Aquí tendríamos un arreglo de 10 posiciones que va a ir de 0 a 9, que es lo que platicábamos. Va a ir de 0 a 9. Entonces, si yo quiero acceder al valor del primer elemento de este arreglo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer referencia al índice 0 de este vector. Y así sucesivamente hasta llegar al índice del último elemento. Normalmente esto, cuando se comienza a ver el tema de vectores desde cero, tiende a generar cierta confusión. Por eso se hace un poco énfasis en esto del base cero para el tema de los índices. En el caso de ustedes, yo creo que no van a tener mayor problema porque ya han estado en su momento trabajando con ellos en materias, en otras materias, ¿verdad? Ya sea en ciclos anteriores o incluso en este ciclo. Puede que ya hayan estado trabajando con ellos, entonces no van a tener mayor inconveniente. Que más jóvenes, vaya, fíjense que con respecto a esto de los arreglos o de los vectores, vamos a tener una cierta subdivisión, digamos, que básicamente está constituida mediante los tipos. Aquí en este caso, fíjense que vamos a identificar diferentes tipos. Sería en este caso los unidimensionales, que normalmente se conocen como vectores, en este caso, y vamos a tener los arreglos multidimensionales, que a estos normalmente se les conoce como matrices. Entonces, típicamente o normalmente el término vectores o matriz se utiliza arreglo, vector, matriz, se utiliza de forma indistinta. Pero realmente ya en la práctica técnicamente sí tiene ciertas diferencias. Digamos, un vector y una matriz es al final un arreglo, pero el vector, estamos hablando que son nada más vectores o un arreglo unidimensional y el tema de la matriz ya es un arreglo multidimensional, ¿sí? Aquí lo podemos ver, digamos que aquí en esta pequeña ilustración nosotros tenemos una variable que sería lo más básico. Como estamos diciendo que un arreglo es un conjunto de variables del mismo tipo en principio, entonces aquí tenemos la variable, se vería de esta forma. Se vería de esta forma. Aquí tenemos el array, que básicamente es un conjunto o un grupo de datos de un mismo tipo. Aquí lo tenemos. Este sería un array, jóvenes, ¿de qué tipo? Unidimensional. Es correcto, unidimensional. Este sería, lo podemos denominar también como un vector. De ahí tenemos el multidimensional, que sería esto, al que también se le puede denominar como matriz. Y si se fijan, matriz por el hecho de que prácticamente estamos generando como una especie de tabla. Aquí lo tenemos, estamos generando como una especie de tabla. Así que vamos a tener aquí en consideración estos dos tipos de arreglos, los vectores y las matrices. Vaya, vamos a ver por aquí también el tema relacionado con cada uno de ellos. Vamos a entrar un poquito más en análisis de cada uno de ellos. En el caso de los arreglos unidimensionales, la estructura para declararlos es la siguiente. Fíjense que tenemos dos formas. Lo podemos hacer con los corchetes en la parte del tipo y de ahí el identificador o el ID. Así como lo tenemos aquí en un primer momento, tenemos tipo, corchetillos y de ahí tenemos el ID o el nombre del arreglo. Así como para las variables. Solo que para las variables se recuerdan que no le estamos añadiendo nada de corchetes. Pero sería, digamos que básicamente siguen la misma sintaxis, la misma estructura, solo que le vamos a agregar ya sea al tipo, le vamos a agregar los corchetes o en el caso de los nombres. De ahí pues básicamente tendríamos que inicializar ese arreglo. Entonces le colocamos la palabra new y esto ya para nosotros ya no es nuevo, sino que ya lo venimos manejando con el tema de la programación orientada a objetos.
le colocamos, lo inicializamos a través del new y el tipo de dato. Y aquí le debemos de colocar también el tamaño. En este caso, si vamos a colocar, si tengo un arreglo aquí de 10 posiciones, tengo que colocar aquí 9 o 10 jóvenes. Aquí en esta parte tendría que colocar 9 o 10. Aquí cuando lo estoy inicializando. Cuando lo estoy inicializando, es correcto, sería 10, porque estoy diciendo que mi vector va a tener 10 posiciones. Que va a ir de 0 a 9, eso ya es lo que estábamos platicando con el tema de los índices. El índice se va de 0 a 9. Porque básicamente, si en este caso nosotros le colocábamos 9, solo íbamos a tener 9 posiciones de 0 a 8. Siempre va a ir n-1. Como les menciono, normalmente esto hasta cierto punto, cuando se ve desde 0, tiende un poquito ¿cómo se llama? A confundir. Por eso es la idea de poderlo ver a pesar de que ya han venido trabajando ustedes con ello. Entonces aquí ya le queda en esta lámina por escrito la forma en la que vamos a estar definiendo los vectores. Y fíjense que en este caso, digamos que aquí tenemos dos momentos. Si yo, por ejemplo, en una pregunta que se les hiciera, les pidiera que lo declaren, lógicamente tienen que hacer la declaración, ya sea de una o de otra forma, con el corchete en el tipo, con el corchete en el ID, más su inicialización, ¿verdad? Con las posiciones. Y eso sería, digamos, como la forma completa de hacer la declaración. Siguiendo con el tema de los unidimensionales, vamos a decir que la estructura para declarar un array unidimensional sería la siguiente. Fíjense que aquí estábamos viendo la estructura básica en cuanto a que tenemos dos líneas. Vamos a tener la declaración y la inicialización. En este caso podemos tener también en una sola línea la declaración y su inicialización en una sola línea. Noten que aquí siempre o le ponemos el corchete en el tipo o se lo ponemos en el nombre. Y de ahí la otra parte relacionada con la inicialización a través de la palabra new, pues aquí no hay para dónde hacerse. Aquí en el tipo lleva su tamaño. Vamos a declarar un arreglo al cual lo vamos a identificar con la palabra temperatura, que va a ser de tipo float. Aquí le colocamos los corchetillos. Y aquí entre llaves, incluso lo inicializamos ya con sus respectivos valores. Fíjense que aquí, si lo hacemos de esta forma, no necesitamos igual colocar esta inicialización. Así que vamos a tener diferentes tipos. Podemos usarlo de esta manera, declaramos el vector y hacemos su inicialización aparte. Lo hacemos de una sola vez, en una sola línea, el tipo, el vector y su inicialización. O incluso podemos utilizar una tercera forma que vamos a declarar el vector y como ya le vamos a estar asignando de una sola vez los valores, no necesitamos colocarle la inicialización, como lo pueden apreciar aquí. Estas son las variantes que nos permite Java, ¿verdad? Para poder trabajar con el tema de los vectores, arreglos unidimensionales. Y aquí aquí les dejo un pequeño ejemplo. Después de que le hacemos la inicialización ya no se puede modificar, por lo menos en el tema de si le definimos 10, ya no lo podemos volver a inicializar con 5 o con 11, se tiene que mantener una variable, ¿verdad? Que al final la variable nosotros le podemos ir modificando los valores, pero no le podemos modificar, por ejemplo, la variable no la podemos modificar ni el ID ni le podemos modificar el tipo, sino que simplemente le podemos modificar solamente los valores, ¿sí? Lo mismo en los arreglos, después de definido solo podemos ir modificando lógicamente los valores, ¿verdad? Ya la parte relacionada con su definición como tal no es posible poderlo modificar. En todo caso podemos crear otro arreglo, ¿verdad? Que ahí sería, como les mencionaba, por aquí les dejo una pequeña imagen con un ejemplo para que ustedes lo puedan apreciar de mejor manera. Digamos que aquí en este caso tenemos definido un arreglo que va a ser de tipo entero con el ID números. De aquí lo inicializamos, aquí ya le pasamos, miren, en la posición sería un array de 5 elementos, iba 5, iría del índice 0 al 4. Y aquí asignamos valores, esta sería la forma de asignar valores, así como lo vemos aquí. Tenemos para el arreglo en la posición 0, igual va a tener el valor 23 y así sucesivamente. Lo que decíamos, en esta parte, digamos, yo no le puedo asignar un valor
que no sea de tipo entero, porque así le hemos definido. Y de ahí pues podemos imprimir dichos valores solamente indicando el arreglo y su respectivo índice. Y ya con ello lo imprimimos. Creo que ya con esta pequeña ilustración aquí les queda un poco más claro, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver el tema de los arreglos multidimensionales o las matrices. Fíjense que la estructura para declarar los multidimensionales en Java es la siguiente. Vamos a tener el tipo de dato, la estructura para hacer su declaración, digamos, es la siguiente. Tenemos siempre el tipo de dato, aquí vamos a tener el tipo de dato y vamos a tener doble corchete. Vaya, notaron ustedes aquí la diferencia en la cual tenemos doble corchete. De ahí vamos a tener siempre el ID. Aquí tenemos el ID del arreglo, que aquí va a ser su identificador, su nombre, como nosotros ya conocemos con el tema de las variables. Y lo vamos a inicializar con new, el tipo de dato, y aquí le vamos a estar, para definir el tamaño, no solo le vamos a pasar cuál es la longitud del vector, sino que lo vamos a estar trabajando como es multidimensional, una especie de tabla, una especie de matriz, le tenemos que pasar de cuántas filas y de cuántas columnas nosotros lo queremos. De manera tal que esto no lo podemos invertir. Por ejemplo, yo le voy a pasar aquí en las filas las columnas y en las columnas las filas. No, lo que definamos aquí en el primer corchete va a ser las filas y lo que definamos en los segundos corchetes va a ser las columnas. De manera tal, jóvenes, que si yo quisiera definir, por ejemplo, esta matriz que tenemos aquí de ejemplo, ¿cómo nos quedaría aquí esta parte? ¿Qué nos quedaría aquí en la parte de las filas? ¿Qué número? ¿Sí? Aquí nos quedaría 4 porque estamos referenciando el número de filas, 1, 2, 3, 4. Y aquí nos quedaría 3 porque estamos referenciando el número de columnas, 1, 2, 3. Entonces ahí estaríamos generando, haciendo una definición de ese tipo, nos estaríamos generando un array multidimensional similar a este que tenemos aquí en la ilustración. ¿Sí? Si se fijan, es bastante entendible, no es que sea cosa así tan complicada esto. Aquí les he dejado un pequeño ilustración para que podamos ver ahí la forma en la que podemos generar esa definición, digamos, de una matriz. Si se fijan, tenemos el tipo de datos, los corchetes, el identificador, ¿sí? Y de ahí que tenemos, lo inicializamos siempre, vamos a tener que, en este caso, el ID es número, lo vamos a inicializar, y aquí en la parte del tipo le vamos a estar colocando las filas y las columnas. En este caso estamos trabajando que son 2 filas y 3 columnas. Y pues a través de un for, así como está aquí, por ejemplo, si se fijan, aquí hay un for normal, digamos, no es un for each. A través de este for podemos hacer este recorrido. Podemos hacer este recorrido de manera tal que con el primer for recorremos las filas y si se fijan, en este caso como es multidimensional no nos basta un for, sino que tenemos que tener un segundo for que nos permita recorrer por cada fila cada una de sus columnas. Entonces de manera tal que si lo hacemos de esta forma estaríamos recorriendo las 2 filas y las 3 columnas de cada uno que componen la matriz de este vector de género. ¿Sí? Esto digamos que es la forma de recorrerlo. De hecho, si lo recorremos, le hacemos una pequeña variación y lo imprimimos, digamos, de esta forma, en este caso, aquí hacemos, si lo viéramos nuevamente en la matriz que estamos haciendo, en todos estos donde dice datos, ¿qué tendríamos? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Se llena la matriz con puros ceros, en este caso. Ahora, si aquí está la forma como lo pudiéramos imprimir de manera tal que pudiéramos ver cómo nos queda la matriz. Entonces, en este caso, lo mismo, vamos a recorrer la fila, vamos a recorrer las columnas por cada fila y aquí vamos a estar haciendo la impresión. Nótese que aquí en esta parte, siempre, así como en la asignación, también vamos a necesitar hacer referencia tanto al índice de la fila como de la columna. Aquí en este caso, lo imprimimos con un print normal para que no haga salto de línea y el salto de línea se hace aquí en la parte donde vale a las filas. Esto es porque si ustedes realizan este código y lo ejecutan, al final deberían de llegar a ver en la consola, digamos, la matriz llena de cero. La matriz llena de cero.
Ahí les dejo de tarea para que lo prueben si gustan, para que vean cómo queda al final. Ahora bien, vamos a ir aterrizando un poco con el tema de crear array de objetos en esta parte, en el cual vamos a inicializar objetos usando un constructor en Java y la declaración nos quedaría de la siguiente forma. Ya sea un objeto o un arreglo de tipo vector o de tipo matriz, lo vamos a hacer exactamente igual como lo hemos venido trabajando para los tipos genéricos. Entonces, en este caso nos quedaría la declaración de esta forma. Aquí vamos a tener, si se fijan, vamos a tener el ID de la clase en vez del tipo. Aquí lo vamos a sustituir por el ID de la clase, que en ese caso la clase se constituye en un tipo, decíamos, referenciado. Las clases son una especie de tipos referenciados. Entonces vamos a tener el ID de nuestra clase, vamos a tener los corchetes, vamos a tener el ID del arreglo de objetos, en este caso, y lo vamos a inicializar siempre, así como lo hacemos con los tipos genéricos, el ID de la clase y el tamaño. Si se fijan, sigue exactamente la misma lógica que veníamos platicando con respecto a los arreglos y siendo de tipos genéricos. Ahora bien, vamos a hacer aquí la inicialización y tendríamos el arreglo, el índice y new, y le vamos a pasar aquí los parámetros si es que el constructor de nuestra clase lógicamente lleva parámetros. Si no hemos definido un constructor con parámetros, lógicamente aquí no va a llevar parámetros. O sea que aquí el tema de los parámetros lo podríamos decir que es opcional, ¿verdad? No sé cómo colocárselos aquí para que lo puedan ver. Ya dijimos que si no definimos un constructor en nuestra clase, nosotros podemos crear objetos. Eso lo veíamos incluso era pregunta de examen. Decíamos que si, aunque no tuviéramos un constructor explícitamente definido, nosotros siempre podemos crear objetos porque implícitamente el entorno de desarrollo, cuando nosotros creamos una clase, crea un constructor sin parámetros. Ya designa nuestra plantilla, bueno, esto es para crear objetos y ya se va un constructor sin parámetros. Entonces aquí también va a depender de eso. Si no tenemos un constructor definido con parámetros, pues lógicamente no vamos a asignar los parámetros. Por eso aquí en este caso serían como opcionales. Aquí en este caso el index, aquí sería dependiendo las posiciones. Si nosotros tenemos aquí en este caso definido que con 5 posiciones, aquí en la posición 0, por ejemplo, ¿qué voy a crear? En la posición 1, ¿qué voy a crear? Entonces este índice va a ser siempre la posición. ¿A qué nos referimos con este índice? ¿Qué es lo que tendríamos que asignar aquí en esta parte? Como acuérdense que aquí ya estamos hablando de arreglos de objetos. La lógica de los arreglos sigue siendo la misma y digamos que tendríamos exactamente la misma lógica. Sin embargo, aquí en esta parte, como es un arreglo de objetos, cada posición de este arreglo puede almacenar las diferentes propiedades de un objeto en específico. Entonces nosotros vamos a decir aquí, bueno, el index 0 va a tener un objeto y este index 0 de este arreglo, punto, la propiedad tal o el atributo tal del objeto va a tener este valor y así sucesivamente. Entonces aquí vamos a tener por cada índice del arreglo, vamos a tener prácticamente un objeto, al cual pues ya le podemos ir variando la información de sus atributos. Bien, jóvenes, vamos a avanzar. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí la idea es que realizáramos un pequeño ejemplo, quizás en NetBeans, para que nos quede un poco más claro. Vaya, fíjense que lo último que veíamos, si mal no recuerdo, es esta parte de las interfaces, que fue la última pequeña práctica que hicimos en la clase última que tuvimos. Entonces aquí la idea es que nos dice, nosotros podemos generar arreglos de tipo objeto, que es lo que nosotros realmente nos atañe. Vamos en este caso a crear, por ejemplo, en vez de solo crear aquí hemos creado un solo objeto, pero nosotros tranquilamente podríamos crear un arreglo de objetos. ¿Cómo nos quedaría esta parte de un arreglo de objetos? Según la teoría que hemos visto, pues aquí tendríamos que lo primero que tenemos que hacer es colocar el tipo el ID de nuestra clase. En este caso, nuestra clase va a sustituir el tipo. Sería documento, en este caso PDF. ¿No hay alguna sugerencia? Vamos a hacer la prueba con estos los documentos PDF.
Y aquí nosotros decíamos que lo podíamos manejar de dos formas. O le ponemos aquí los corchetillos o se los ponemos al ID del arreglo. En este caso lo vamos a colocar aquí en el tipo y le vamos a colocar PDFs, porque en este caso sería una lista. Lo vamos a nombrar así, igual a, ¿cómo iría en este caso la inicialización? Dijimos, jóvenes, un new documento PDF. Aquí está. De hecho, ya el entorno de desarrollo nos hace bastante el trabajo. Aquí ya nos ponía así y tenemos que definir aquí. ¿Qué es lo que tendríamos que definir aquí? El tamaño del vector. En este caso, coloquémosle dos. Digamos que vamos a tener un vector con dos PDFs, dos objetos de tipo PDF. De ahí que dijimos que íbamos a realizar. Cada uno de este arreglo lo vamos a constituir de dos objetos de tipo PDF. Entonces aquí, como dijimos que iba a ser para asignarle el primer objeto en la posición 0. PDF dijimos, aquí lo tenemos. Le vamos a poner entre corchetillos a la posición 0 para poderlo hacer sencillo. Y aquí lo vamos a igualar a ¿qué? Lo que queremos es agregarle un objeto del tipo PDF, documento PDF, que es una clase que nosotros ya la habíamos definido anteriormente. Entonces en esta parte, new, documento PDF. Y aquí en este caso vamos a hacer referencia aquí estamos haciendo referencia a definir el tamaño de nuestro arreglo. En este caso vamos a hacer referencia al constructor, dijimos. Se recuerdan que nuestro constructor en este caso tenía este true, aquí está, tenía ese true, que marcaba si estaba protegido o no, era una propiedad que habíamos definido nosotros en la clase. Entonces le podemos dejar aquí de una sola vez el true, porque es necesario para poder hacer la inicialización. ¿Sí? Ahora bien, bueno, yo tengo ya ahí mi objeto. Ahora, cómo le asigno valores? ¿Cuáles son los posibles valores que yo le puedo asignar a este objeto en la posición 0? Los mismos atributos o valores que podemos asignar aquí en esta parte. Le podríamos asignar, por ejemplo, el título. Vamos a asignar el título. PDFs en la posición 0 va a ser igual a posición.set. Y aquí miren como ya realmente ya lo tenemos como que fuera un objeto que hubiéramos creado. Ya este es nuestro objeto que tenemos en la posición 0, le asignamos el título. Y aquí pues le podemos colocar, vamos a copiar aquí para evitar la fatiga, jóvenes, esta parte. Ya tenemos nosotros ahí nuestro objeto, aquí le vamos a llamar PDF1. Y de ahí podríamos hacer la validación, que es lo que hacíamos aquí más abajo también. Decíamos pdf.validar. Como ya es un objeto, lo podemos manejar exactamente de la misma forma. Solo para que lo veamos aquí a nivel de ejemplo didáctico, podemos acceder al método validar que teníamos aquí también. Sería exactamente lo mismo. Aquí hemos trabajado, digamos, la posición 0 de nuestro vector. Ahora vamos a trabajar, como decimos que es un arreglo, aquí vamos a tener varios PDF. Vamos a trabajar la posición número 1, que sería el último valor que podría agarrar este vector, porque lo hemos definido de dos posiciones, de 0 a 1. Lo mismo, aquí vamos a asignar en el 1, lo vamos a igualar al new, el constructor, y aquí le vamos a poner PDF2. ¿Sí? Y de ahí podemos hacer exactamente lo mismo y llegar a la parte de hacer la validación del PDF que está en la posición 2. Aquí nos tendría que tirar algún valor diferente. Vaya, ¿cuál era la salida de este programa? Como lo habíamos realizado, era documento validado y aquí llevaba el título. Documento validado, programación. Y así. Ahora vamos a hacer eso. Quizás vamos a comentar aquí para que notemos ahí cómo se nota el trabajo que hemos hecho.
No veo aquí el de comentar. Ah, por aquí está. Vaya, para que veamos el trabajo que hemos hecho. Vamos a comentar desde aquí. Como pueden notar, fíjense que aquí ya nos aparecen las validaciones que hemos hecho. Aquí aparece el título, PDF1, PDF2. ¿Sí? Entonces aquí ya prácticamente tenemos generado un array, dos objetos de tipo documento PDF. Básicamente eso digamos que es la esencia de lo que nosotros estamos analizando en esta sesión, ¿verdad? De poder generar, y así como nosotros generamos aquí este tipo de PDFs, podemos generarlo para un array de tipo matriz también. O sea, podemos generarlo para un array de tipo matriz. Exactamente seguiría la misma lógica. Igual, yo teniendo asignado aquí este arreglo de PDF, lo puedo recorrer tranquilamente con un for. Lo puedo recorrer con un for, ya sea para asignarle valor o para retornar valor. Excelente. Vaya, fíjense que solo para ver el tema de lo del for, normalmente los for son bien utilizados cuando estamos trabajando con esto de los arreglos, pero ustedes ya lo saben. En este caso, nosotros aquí tenemos un for each, digamos, que básicamente desde que lo coloco ya él me identifica que tengo aquí un vector y que probablemente ese vector es el que yo quiero analizar. Entonces le colocamos aquí documento PDF y aquí vamos a tener PDF. Entonces aquí en esta parte lo que vamos a hacer es que vamos a estar inicializando cada PDF. En este caso sería PDF, el PDF que llevemos en ese momento igual a, lo vamos a estar siempre, esta inicialización siempre hay que realizarla, así de esta manera. Y aquí le vamos a estar colocando, por ejemplo, PDF punto C título. Aquí lógicamente tenemos que diferenciar, porque vaya, por ejemplo, aquí yo específicamente le coloqué programación PDF1 y PDF2 para que notáramos ahí la diferencia. Aquí, ¿cómo lo pudiéramos denominar? Porque aquí en este caso, si yo le coloco este título fijo, ¿qué va a hacer? Que a ambos PDF me les va a colocar programación PDF1. Entonces aquí nosotros pudiéramos utilizar alguna variable de control, aquí en esta parte, que nos permitiera colocarle aquí concatenado a esa variable, por ejemplo, una especie de contador. Aquí en esta parte, debemos tener aquí que vamos a declarar una C, que sería nuestro contador, inicializado en 0, y que cada vez que llega a esta parte aquí le coloca, que le suma 1. ¿Sí? Le suma 1. Entonces aquí yo le concateno el C y me tendría que generar ahí nombres diferentes en cada recorrido. Veámoslo si nos estaría funcionando. Vamos a, vamos a sombrear esta parte. Vamos a sombrear esta parte también. Y aquí vamos a generar el de validar, el método validar, para que nos muestre el resultado, porque ahí es donde estamos mostrando el resultado. Y si se fijan, aquí ya tenemos el mismo resultado que como lo trabajamos de esta forma. ¿Sí? Entonces aquí estamos generando un arreglo, lo estamos recorriendo y le estamos asignando valor. Así que jóvenes, por cuestiones de tiempo, ya son las 8. No sé si tienen algún comentario, alguna duda, si no estaríamos llegando hasta aquí por esta sesión.